el- la fuerza necesaria o la velocidad necesaria del fluido para que pueda eh, vencer el torque que presenta y sobre todo la parte del el balanceo, ¿no? Y la parte del eje, la alineación del eje. Eso influye directamente en las pérdidas por fricción, pues, ¿no? Y eso hace que necesite mayor cantidad de, de presión o torque que tiene que darle directamente a nuestra turbina. Pero sin embargo, nosotros podemos directamente realizar el cálculo necesario para poder ver, de acuerdo a ese flujo de caudal que nosotros tenemos, posiblemente puede haber variaciones en el diámetro de la turbina o el número de paletas que puede presentar. ¿Sí? Eso es lo que se realiza de acuerdo a los distintos tipos de maquetas que se pueden realizar hasta llegar al óptimo y poder hacer la semejanza para poder ya poder hacer la implementación de acuerdo al análisis y al estudio de los ríos que se presentan, ¿no? La clasificación de las turbinas Francis se clasifica en función de la velocidad que especifica Rodete, cuyo número de revoluciones por minuto depende de las características del salto, o sea, que va a tener. Turbina Francis lenta para salto de gran altura, alrededor de 200 metros o más. Turbina Francis normal, indica el salto de altura de entre 200 y 20 metros. Luego las turbinas de Francis rápidas y extra rápidas aproximadamente saltos pequeños, alturas inferiores a 20 metros. Entonces, pero eso quiere decir que el caudal del río o el caudal del canal de direccionamiento es el que hace la variación que se presenta para darle la mayor velocidad a nuestro rodete. Las características de las turbinas, Francis, son el rendimiento óptimo, pero solamente entre un determinado margen, para 60% al 100% del caudal máximo. Entonces, mucho depende de la forma y de la, la forma constructiva del canal que se va a presentar o de la toma del ducto que se va a tener. Puede ser instalada con el eje en posición horizontal, deben ser estas de aquí, horizontal o vertical, siendo esta última más generalizada en el caso de unidades de gran potencia. O sea, las de eje vertical vendría a ser este debido a que el ingreso del agua que nosotros tendríamos directamente sería mucho más efectivo, ¿no?, que la parte horizontal que se presentaría de esta manera. Los componentes de la turbina Francis, la relación de componentes fundamentales considerando como referencia el sentido de circulación del agua por la turbina en el siguiente. Tenemos el número, la cámara espiral, que debería ser esta de aquí, la cámara, los distribuidores que tendríamos aquí, el rotor o rodete que tendríamos, el tubo de aspiración, el eje, que tendríamos aquí, equipo de sellado del eje que vamos a presentar, esta parte realmente es para la no contaminación de humedad hacia nuestro generador, cojinete guía de la turbina, que vamos a tener en esta parte, y el coordinador de empuje, ¿no? Ese directamente, generalmente este tipo de equipos tenemos el apoyo que se va a presentar dentro del generador hacia un rodamiento que es rodamiento axial, ¿no? Bueno, la cámara espiral que vendría a ser esta aquí está constituida por unión sucesiva de una serie de virolas troncocónicas. Empezamos con un diámetro ancho y terminamos con la parte, un diámetro más pequeño. Y tendríamos la salida que tendríamos por la parte axial, central. O sea, más o menos casi similar o a las bombas, ¿no? Que muchas veces presentan el caracol, pero esto funcionando a la inversa. La sección interior circula en la mayoría de los casos, va decreciendo paulatinamente hasta que la virola realiza un cierre de la cámara sobre sí misma. Su diámetro interior reduce considerablemente. Entonces,
O sea, cada uno de esos viene a ser considerado las virolas, ¿no? Hasta de aquí. Eso hay software necesario de acuerdo al diámetro que uno puede calcularlo. Ahora ya tenemos la posibilidad de poder realizar, ¿no? Y en función del caudal o sea, práctico que vendría a ser, caudal práctico, se puede ir dimensionando el diámetro de ingreso hacia el diámetro de salida. De la misma manera también se puede ver la parte de los álabes direccionadores. Esta disposición se conoce como caracol de la turbina, que debido a su diseño, el agua circula con velocidad aparentemente constante y sin formar torbellino, evitando pérdida de carga. Entonces, lo que hace generalmente tiene un flujo laminar, ¿no? Ingresa y va disminuyendo y se va hacia la salida. Y luego va direccionándose mediante los álabes direccionadores, o sea, los distribuidores, ¿no? El distribuidor está formado por un determinado número de palas móviles, cuyo conjunto constituye un anillo que está situado concéntricamente y entre las mismas cotas de la altura que se antedistribuye. Su función es de distribuir y regular o cortar totalmente el caudal del agua que fluye hacia el rodeo. El fluido de ingreso, la voluta, el salido de salida, tenemos aquí los álabes direccionadores y tenemos el impulsor, ¿no? De esa manera. Los elementos componentes del distribuidor son palas directrices, estas palitas que directamente vemos aquí, que son, si nos fijamos, son aerodinámicos, ¿no? Entonces, eso es lo que realiza directamente el movimiento que se va dando, va haciendo el movimiento para direccionar el agua. Son palas móviles que también se llaman álabes directrices o directores. Cada uno le puede orientar y girar en su eje respectivo, en su eje que va moviéndose. Y por la parte exterior usted tiene un sistema de gobernador, que es el que le da de acuerdo a la velocidad, va abriendo o cerrando, ¿no? Pasan de la posición del cerrado total cuando están empalmadas una sobre otra, a la máxima apertura que corresponde el desplazamiento, el extremo quedando en dirección radial y manteniendo así una convergencia hacia el eje, ¿no? El equipo de accionamiento se trata de un conjunto de dispositivos mecánicos a base de servomecanismos, palancas y bielas que constituyen un equipo de regulación de la turbina, gobernado por el regulador de velocidad. Como les decía, los árabes también tienen la opción de poder moverse en función de la velocidad que se tiene, para mantener una velocidad constante. Sabemos que si aumentan mucho las revoluciones, directamente la generación va a ser mayor y eso directamente nos influye para hacer un sistema de control mucho más efectivo, mucho más fuerte, ¿no? Y eso no nos, no nos daría la opción de hacerlo afuera. Mejor es hacerlo al ingreso que hacerlo afuera, ¿no? Porque tendríamos que poner frenos al generador y para poder mantener la revolución y podría haber eh, fuerzas que se pueden contradecir, ¿no? El uno en un lado se frena, el otro va a chocar. Es mejor regular el ingreso y la forma de la nave. Los servomotores aquí vemos son los que van regulando. Normalmente son dos, cada uno acciona por aceite a presión, con orden de recibida del regulador de la figura A. Muestra el accionamiento del anillo que distribuye los servomotores de la figura B y C. Entonces va a ir moviéndose de acuerdo a la forma que va a ir cuando lo sala, ¿no? Muestran el accionamiento del anillo de distribución por un solo servomotor, ¿no? Desde aquí hasta aquí, ¿no? B y C. La función es que el desplaza una gran biela en un sentido inverso con respecto de la otra, de modo que el brazo de un par de fuerzas a los cuales proporciona un movimiento de giro alternativo a un aro móvil llamado anillo o volante de distribución. O sea, un anillo que eso es el anillo que va moviéndose en función del direccionamiento del agua que va a ingresar.
Aquí vemos cómo se va moviendo el anillo de distribución, ¿no? Ese anillo de distribución es el que da el movimiento con una biela y manivela para que los álabes abren o cierren, ¿no? Abrir, cerrar. Eso generalmente se realiza para que la velocidad del agua sea constante, ¿ya? Con su movimiento, el sentido de apertura o cierre, total o parcial, hace girar todas y cada una de las palas directrices por medio de palancas de unión entre este y la parte superior de cada uno de los ejes respectivos de aquel. El giro conjunto uniforme de las palas directrices permite variar la sección de paso de agua a través del distribuidor. Las palabras reciben el nombre de bieletas o bielas, según el sentido desde el anillo de distribución hacia las palas directrices, ¿no? Entonces, tenemos aquí el anillo, ponemos bielas o las bieletas que hacen que accione directamente nuestros álabes de direccionamiento, ¿no? De esa manera. Las bielas y violetas. La conexión entre las bielas correspondientes ligadas al anillo y al eje de palas directrices respectivamente se realiza mediante una biela formada por dos piezas supuestamente adecuadas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí la forma que se presenta. En este caso, el ingreso, si nos jugamos, esto viene a ser la biela, ¿no? Este de aquí. Entonces hace el movimiento directamente, ¿no? Y la forma constructiva que se va a tener de acuerdo al para que pueda accionar, ¿no? Y no se tranque, ¿eh? Entonces es como un brazo que directamente hace que mueva este tanque, ¿no? Hacia un lado y retorne, cosa que no haya interferencia. El punto común de enlace entre las mismas puede ser un bulón que hace de función de fusible mecánico. Bueno, generalmente tenemos un perno que hace de ajuste, ¿no? La unión rígida de cada biela con el eje de la pala, dependiendo, se consigue mediante varias chavetas, ¿no? Chavetas que tenemos aquí. El rodete de la turbina Francis, que tenemos de esta manera, es la parte donde se obtiene la energía mecánica deseada. Está unido rígidamente en la parte inferior al eje de la turbina, en situación perfectamente concéntrica con el distribuidor ocupado en el espacio circular. De esta este delimita, ¿no? Tenemos la forma. Tenemos de esta forma y también tenemos tipo hélice, ¿no? El tubo de aspiración consiste en un ducto normalmente acomodado que une la turbina con el canal de desagüe. Tres cuartos tiene como misión recuperar la máxima la energía cinética del agua a la salida. Entonces, ¿por qué es así tipo bocina que tenemos? Es debido a que para que el agua pueda salir directamente y no atrape bolsones de aire, ¿no? Si hay bolsones de aire puede haber una contrapresión directamente ahí y eso hace que podamos tener fallas dentro del funcionamiento de nuestra turbina. Entonces, para aspirar entonces hace que el agua caiga directamente. ¿Ok? El eje, dice, es por medio del eje de la turbina que, al estar rígidamente unido mediante acoplamiento al eje del generador, transmite al rotor del generador el movimiento de rotación. Sobre eje del generador donde se dispone el sistema para soportar todo el peso del conjunto formado por los ejes del rotor del generador, la turbina y el empuje del agua sobre los hablas de la turbina. Entonces tenemos un sobreeje que vendría a ser tipo una plancha, tipo arandela más o menos, donde va montado ahí un rodamiento axial para evitar que todo el peso, evitar las fricciones, pues, ¿no? Las pérdidas, ¿no? O pérdidas mecánicas. ¿Ok? El equipo de sellado. O sea, podemos tener ahí sellos, de, puede ser O-ring, o puede ser directamente algún tipo de retén. Está destinado a sellar y cerrar e impedir el paso del agua que pudiese fluir desde el rotor hacia el exterior de la turbina, por el espacio existente entre la tapa de la turbina y el eje. Consta de una serie de aros formados por puntas de carbón o material sintético, presionadas generalmente por medio de servomecanismos hidráulicos, otro medio mecánico sobre un collar solidario al eje. En las bombas vimos que da pista grafitada también.
Podría ser directamente eh, por cada cosa, hay que evitar que pues, el agua pueda subir para arriba y directamente afectar a nuestro generador. Los cojinetes guía. Nosotros vamos a tener, aquí tenemos nuestro cojinete guía, el eje, entrada de aceite. Aquí tenemos un sistema, no sé, tenemos el eje. Aquí si nosotros nos fijamos, aquí viene a ser el cojinete, ¿no? Aquí también tenemos otro. Y aquí tenemos aceite, ¿no? Para la lubricación. ¿Ok? Y este viene a ser un buje en el cual va el eje, va soportado en esta parte y en esta parte, ¿no? Aparte de esto, viene a estar lubricado, ¿no? Su lubricación, ¿no? Constituye un anillo normalmente dividido realmente en dos mitades, o de una serie de segmentos, ¿no? Que se asientan perfectamente sobre el eje. La superficie de contacto está recubierta con material antifricción. Vamos a tener aquí, o si no, tenemos que tener un tratamiento de aguja axial. La superficie de contacto del cojinete está entallado vertical o diagonalmente a fin de favorecer la circulación del aceite, ¿no? Entonces, el aceite ingresa, ¿no? Se tiene un espacio determinado para formar la película, ¿no? Debe ser, esa película es la que directamente hace que se evite la fricción entre fierro y fierro. Y ese aceite tiene que tener una determinada viscosidad y una especificación determinada para evitar que haya, em, o sea, pérdidas también, ¿no? Porque si es muy grueso, directamente va la viscosidad cuando esté más frío debido a la cantidad de agua que presenta en ciertas horas de la noche, que puede ser. La viscosidad muy gruesa, entonces no va a formar una película y hace que se detenga todo, ¿no? Y vencer esa, tiene que ser lo más suave posible, ¿no? El cojinete de empuje, la axila que se tiene, conocido también como soporte de suspensión. Es un componente característico y necesario de todos los grupos, como turbina generador, el eje vertical. Su ubicación con respecto a la grupa varía según los tipos de turbina. El principio de funcionamiento de una turbina. La instalación de este tipo de turbina se realiza generalmente en centrales, en las que para la alimentación del agua se requiere la existencia de un embalse. Generalmente se hace con una represa en la cual se hace el direccionamiento, ¿no? de la, del agua hacia la parte de, la, de, la- de los álabes y las turbinas, ¿no? O sea, de los direccionadores, ¿no? Otra particularidad de la instalación de esta turbina radica en el conjunto, cámara espiral, distribuidor rotor, tubo de depuración que se encuentra en una cota inferior. ¿Ok? Un salto de poca altura, se hallan sumergida, en este caso no se dispone de cámara espiral, de rotor, se instala en el interior de una cámara abierta. Aquí vemos, viene por acá, el, nuestra represita que nosotros tenemos para direccionar el agua hacia nuestro canal de ingreso, nuestra turbina y nuestra succión. ¿Ok? De esa manera. La energía de presión del agua envasada se convierte en energía cinética en su recorrido por la tubería de descarga. La cámara espiral predistribuidora y el distribuidor. En tales condiciones provoca el giro rotor al disminuir a través de la área de la turbina. A la salida del rotor, el tubo de aspiración produce una depresión o succión, ¿no? En ese conducto donde nuevamente la energía cinética es convertida en energía de presión. Entonces, de esa manera es lo que se realiza el funcionamiento de la turbina France. ¿Ok? Aquí vamos a ver un pequeño video que está tratando de ver. Bueno, ¿dónde está? Bueno, estos son los que directamente nosotros hacemos el canal de direccionamiento que hace el ingreso, ¿no? Para que se vean cómo gira, ¿no?
Y aquí tenemos nuestro sistema de control, nuestro generador. ¿M? Y gira nuestra turbina, y este es nuestro eje y nuestro generador. Y luego ya viene el rotor y el estator, ¿no? Que es así que hace la, el captado de la energía, pues, ¿no? Esto generalmente viene a ser una pelota, ¿no? Aquí tienen los direccionadores, se diga. ¿M? Bueno, eh, a ver si tengo por acá algo para mostrarles. O sea, por ejemplo, aquí, me voy a mostrar. Esto, por ejemplo, así, esto de aquí, se fijan, eran las compuertas, lo de la turbina, esa que hicieron en Brasil. ¿Ok? Aquí nos fijamos, aquí tenemos eh, unos rompedores de ola que se llaman. Bueno, si se fija aquí, miren los direccionadores que usan, ¿no? Esos son los direccionadores de las turbinas. ¿Eh? Casi son 35 metros de diámetro, ¿no? Esto en el Paraná. Tengo una completa por acá. Tenía no, no tengo, no, pero podemos ver rapidín. Mm. Ahora con la facilidad de la computadora, ¿están viendo? Sí, ¿no? ¿O no? No, ahora sí. Aquí está. Esta era lo que hemos visto. Esta es la represa de la turbina de Brasil, en Puerto Primavera, ¿no?
Todo esto viene a ser las casas de máquina que se tiene, y esto viene a ser la parte las compuertas, esas compuertas grandes que hemos visto, ¿no? Esas compuertas salen por acá, ¿para qué? Para ver el nivel. ¿Ya? Cuando está muy elevado, entonces rápidamente se abre la compuerta para que pueda haber un flujo constante. ¿Sí? Todo esto viene a ser la parte de generación. ¿Ya? La parte. Aquí vienen a ser ya las estaciones, donde se hace la transformación y todo el sistema de control se tiene, ¿no? Y aquí viene a ser playa. Y esto de aquí hicieron la parte como el río navegable, el río Paraná, entonces entra por acá las barcazas y pasan por ahí. Por ahí. Entonces, eso es lo que hace. Y el asunto es lo que les decía, Santa Rosa, ¿no? Eh, la represa de Santa Rosa, ¿no? Imagínense, miren, la represa tanto ríos este, ¿no? Cómo es lo que directamente influye en toda la parte de atrás, que es las inundaciones, pues, ¿no? Imagínense hasta dónde llega aquí. Esto de aquí todo, ¿ok? Y eso vamos a ver. mm, Ruta plano, línea, caída de propiedades. Y nos decir represa. Mostrar el perfil ahí está. ¿Ve? Ese es el perfil. De todo el perfil. Conforme llegamos hasta 252 metros, aquí tenemos unos picos más elevados que debe ser hasta llegar hasta el final. ¿Cuánto? Son 117 kilómetros. Es larguísimo, ¿no? Nos digamos esta partecita, por ejemplo, donde, ¿cuál es la caída? Vamos a ver. ¿Eh? Si se fijan, esta es agua arriba, ¿no? 252 metros. ¿Se fijan? ¿No ves? 252 metros, 252 metros. Aquí y empieza a subirse, eso ya de la represa, ¿no? Hasta aquí tenemos 703. Y la caída de sección, mira, a 238. ¿Cuántos metros son? 38, son 12 metros, ¿no? 12 metros. 252, son 10, son 40, 12, 14 metros, ¿no? Solamente hay 14 metros la diferencia de altura que hay. El nivel superior con el nivel inferior, ¿no? Con la parte del perfil topográfico que presenta. Entonces, esa caída, esa es la que le da directamente la velocidad hacia nuestro sistema de montaje de nuestras turbinas, ¿verdad? O sea, ahora con el Internet ustedes pueden sacar totalmente. Lo mismo pueden hacer también con la parte de Orani, pues, ¿no? Creo que lo vimos, ¿no? ¿O no? ¿Se acuerdan o no? Ah, no se ve. Acá está hablando. Ahí está. Y aquí está. Lo vimos, pues, ¿no? Una caída de esa, ¿no? Que, ok, ahí está. ¿No? Ok, ahí está. ¿No?
Esa es la que antigua y lo que les dije, ¿no? Las caídas que teníamos. Esta es la central hidroeléctrica Orani. Y luego ya vienen las otras centrales hidroeléctricas que vienen a ser. Está aquí, más abajo. No, aquí está. Esta es otra. ¿Ok? Ya han entrado a esta. Central hidroeléctrica Santa Isabel. Hay otra San Pedro. Entonces esas son las últimas que han hecho. Y imagínense, para llegar a todas estas cañerías, no hay canales por acá, pues no hay ningún canal, ¿no? ¿Dónde ven canales? No ven, pues, ¿no? ¿Cómo se ha hecho? Por túneles. O sea, de aquí, de esta que teníamos, esta es la de Corani, entonces de aquí se tiene estas quebradas, esta quebrada de aquí, todas las quebradas que vienen así, se ha hecho para llegar aquí, para direccionar. Antes, ¿sabes? Y de aquí por abajo, ¿me parece? Interesante, ¿no? ¿Qué tamaño son las cañerías? ¿Son grandes? Claro, 1,5 metros, 1,5 metros, ¿ah? Imagínate, no, ahorita te voy a mostrar, vas a ver, vamos a tratar de sacar rápidamente. Mm, Aquí está, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí se ve. Uy, no sé, bueno, más o menos ahí. Entonces, mires, no, ¿dónde está eso? Línea, más o menos, te fijas, entonces más o menos de aquí sacan, ¿ve? Un poquito más de eso. 1,5 es, ¿no? 1,35, ¿eh? Y eso que no ha va bien, ¿no? Entonces, es 1,5. Y esa cañería no hay, bueno, con fabricar. Igual que ¿recuerdas? Decía la agua para Cochabamba de, ¿qué se llamaba? ¿De dónde traen el agua a Cochabamba? ¿Cómo se llama? De este lado Ah, ¿recuerdan alguien de Cochabamba? Misicuni, el agua de Misicuni, ¿no es? Las cañerías lo han hecho aquí en Carlos Caballero, pues, ¿no? Y esas cañerías, o sea, son cilindradas, soldadas, se hacen tratamientos superficiales. ¿Alguna consulta? Yo por si acaso mañana voy a estar en toda la tarde ahí en la facultad. ¿Alguna consulta que quieran sobre el proyecto? Vamos a estar ahí. Y no se olviden de sacar una carpeta para posiblemente algún trabajo que quieran hacer. Aparte de eso, de que eh, yo creo la próxima semana vamos a hacer una simulación de trabajo que se han realizado en línea. Alguno que quiera ir le puede interesar. Es interesante. O sea, son líneas de proceso, ¿no? De fabricación de muebles y estructuras. Entonces vamos a tratar de sacar tiempos, costos, a ver cómo nos va. ¿A qué hora va a ser eso, ¿Listo? ingeniero? El día jueves yo creo que va a ser a partir de las 2. Listo, jóvenes. Bueno, mañana cualquier cosa me avisan, yo voy a estar ahí. En caso contrario, vamos a programar otra clase un día que tengan tiempo, entre el miércoles puede ser en la noche o jueves. ¿Ya?